Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiéndoles video demostrativo en el cual vamos a presentar y poner a prueba un equipo de cinta fabricado por la marca Panasonic, modelo correcto RQ2745, y de acuerdo a la información encontrada por Google, según Google, que es el que se supone que sabe más que todos nosotros, fue lanzado al mercado a principios de los 80, aunque yo tengo mis respectivas dudas. Digo, no estoy muy seguro si salió exactamente a principios de los 80. Yo pienso que será más o menos mediados de los 80, pero si a alguien le tocó usar este dispositivo en aquellos años, comente aquí en la caja de comentarios exactamente. Si se sabe el año, lo puede compartir. Entonces, este producto les puedo decir que está 100% en condición original, es decir, nunca ha sido reparado, por lo cual tiene sus bandas originales. Y saben qué es lo más suave, lo más padre, es que está reproduciendo súper bien las cintas, se escucha a excelente volumen y graba muy pero muy bien, ¿ok? Si quieren ver cómo funciona este dispositivo, quieren saber este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, comparta, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, como les decía, pues supuestamente este dispositivo salió a inicios de los 80s y ahorita lo estamos viendo que realmente para hacer un producto, bueno, supongamos que salió en el, no sé, en el 1983, ya tiene que 43 años, ¿ok? Suponiendo que tiene 43 años de antigüedad, miren, está luciendo bastante bien para un producto de esa antigüedad. Y realmente, o sea, es pero muy difícil ya encontrar estos productos en este año, estos tiempos, año 2026. Ya es muy difícil encontrarlos en estas condiciones y sobre todo que estén en condición, ajá, original y funcionando de manera correcta. ¿Ok? Como podemos observar, la estética está excelente. Ya fue sometido a limpieza, obviamente, limpieza externa y también limpieza en cuanto al cabezal, el rodillo, todo muy bien, simplemente para que la persona llegue, coloque su cassette y vámonos a tocar música. Ok, bien, este producto, al igual que otras grabadoras de voz de Panasonic, bueno, déjenme decirles que Panasonic es uno de los mejores, en mi opinión, para lo que es grabadoras de voz de escritorio, que a su vez también este modelo es portátil porque tiene una manija extendible y funciona tanto con pilas, en este caso 4 pilas tamaño C, que ya las tiene instaladas en este momento, y también funciona estando conectado al adaptador de corriente directa a 6 volts, masa positiva, centro negativo. Es una polaridad opuesta a lo que actualmente se suele utilizar en los aparatos, ¿ok? Pero pues lo puedes utilizar de esas dos formas. Ahora, ¿qué podemos hacer o para qué nos sirve esta grabadora de voz? Bien, el título grabadora de voz, ya sabemos que podemos grabar dictados, no sé, alguna poesía, alguna canción o simplemente una plática, una entrevista, etcétera. ¿Ok? No solamente puedes hacer grabaciones, sino que también te va a servir como un reproductor de cassette, que por cierto, al estar en condición original, las bandas tienen cero vibración porque son las que salieron de fábrica, y te puedes dar cuenta porque la música precisamente se escucha con cero vibración. Entonces te va a servir para capturar audio a través del micrófono integrado, te va a servir también para capturar audio desde fuente externa vía entrada de micrófono, y también te va a servir como reproductor de música. ¿Ok? Insisto, este equipo no fue diseñado para reproducir música, no es así que tenga la calidad de un Walkman, del Walkman que salió en Guardianes de la Galaxia y con Star-Lord, no, no es de ese nivel, pero sí se escucha bastante bien y pues lo puedes usar para cualquiera de esas tres funciones, tareas que acabo de mencionar. Ok, vamos ahora con lo que son las características. Miren, aquí lo estamos viendo y pueden ver que tiene cero abolladuras en esta parte de la rejilla. Generalmente estos equipos, si es que los llega uno a encontrar,
ya tienen ciertas abolladuras en esta parte y este no tiene ninguna, está súper bien, ok, ya fue sometido a limpieza, todo suave. La compuerta, ok, está semi translúcida, ahí lo podemos ver, muy suave, muy agradable. Igual lo puedes expulsar, mira, ahí está, con este botón. Este botón es para expulsar y también te sirve para aplicar pausa. Eh, Panasonic bautiza estos productos con Slimline, línea pues delgada, es grabadoras de voz compactas, porque anteriormente estas grabadoras de voz eran muy grandes, prácticamente ocupaban todo lo que el cuadro este de madera están observando ahorita, eran aparatos grandes, pesados, voluminosos, y ya después todo como la electrónica se fue compactando cada vez más hasta llegar hasta ese entonces a este tipo de dispositivos, ¿ok? Uh, Vamos a ir con los controles, funciones, etcétera. Poco a poco, controles de reproducción. Por ejemplo, en este es un solo toque cuando vas a grabar, el botón rojo, ok, teniendo claro un cassette de grabación al interior. Si no tienes un cassette de grabación, no va a bajar, ok. Entonces, si tienes, o sea, para reproducir sí va a bajar, pero para grabar no va a bajar, ok. Entonces esta es la manija extendible para llevarla así muy suave, como Alicia en el País de las Maravillas, así bien suave, ok, llevarla ahí bien nice. Estos son los puertos de izquierda a derecha. La entrada para el adaptador de corriente directa que les acabo de mencionar, 6 volts. Tenemos un adaptador de corriente directa conectado en este momento. Vamos a medirlo con el multímetro para que vean que no nomás es así como que yo agarré el adaptador que el primero que me encontré. No, tiene que ser 6 volts. En este caso es 6.20. Creo que tiene 6.20 o 6.3, por ahí va. Ok. De la entrada del adaptador de corriente está una salida de 3.5 milímetros. Este también es de 3.5 milímetros. Y, ok, ahí disculpen un poco aquí mis uñas, estaba haciendo una reparación al carro. Ok, bueno, salida de audífonos o monitor de 8 ohms. Esta es entrada para micrófono externo, que también te sirve para capturar audio. Es decir, conectas tu cable de 3.5 milímetros. Acá tienes tu teléfono, iPod o tableta, lo que quieras. Reproduces y acá le pones grabar. Entonces es cuestión de solamente regular el nivel del audio y con eso vas a capturar audio de un dispositivo digital, hacerlo análogo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Mucha gente se pregunta entre sonido análogo y digital. La clave es que el sonido análogo se siente más cálido, más natural, tiene como que unos matices, así como que sube, baja, bien padre. El digital es muy preciso, es muy exacto, tiene cero distorsiones, irregularidades, lo que ustedes quieran, es un sonido perfecto, pero no está tan matizado como el análogo. Entonces hay mucha gente que le gusta el análogo precisamente por eso, ¿ok? Es como por ejemplo un amplificador de transistores o un amplificador de bulbos. Entonces los que son músicos van a saber exactamente a lo que me refiero. Ok, entonces ya estos son entradas, salidas, etcétera. Ok, el control de volumen. Ok, aquí es al revés también. Hacia, bueno, viéndolo de frente, hacia abajo es máximo y hacia arriba es mínimo. Aquí te lo dice también. Ok, vamos a hacer un pequeño acercamiento. Mínimo hacia la izquierda, máximo hacia la derecha. Ok, y ahí está los puertos que les acabo de mencionar. Ok, el micrófono incorporado lo podemos ver en esta esquina, al lado izquierdo aquí. Por cierto, son muy buenos micrófonos porque captan muy bien. Por cierto, el sonido de estos dispositivos grabadoras de voz es monaural. ¿Okay? Hay muchas personas que me preguntan que si es estéreo, que si es monaural. Es monaural. ¿Okay? ¿Qué más? Contador de cinta a 3 dígitos mecánico resetable. ¿Ok? Reseteable. Ahí lo podemos poner a ceros. ¿Ok? Y los controles de reproducción
mecánicos, ok, la pausa es mecánica también. Y hay una función muy suave en este dispositivo que es poder adelantar o regresar la cinta durante la reproducción para no tener que estar pulsando el botón de detener, adelantar o regresar y otra vez detener y estar así. Puedes estar reproduciendo y de repente dejas pulsado el botón de regresar y va a estar reproduciendo, pero vas a estar escuchando, ¿no? Y lo mismo hacia adelante, y es como un sistema de búsqueda para rápido ubicar como que cierta parte de la grabación o alguna canción, no lo sé. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? En esta parte no tenemos nada. Acá tampoco. Y, inclusive trae su tapita de pilas, que la verdad también es muy difícil encontrarlos ya con tapita de pilas. Ya la mayoría ya no traen. Y también, ya más adelante que remueva las pilas, se van a dar cuenta que el compartimento de pilas está excelente. Las espirales terminales están súper bien. Ok. El modelo del equipo, aquí lo vamos a hacer un acercamiento para que vean. Ok, ahí está Panasonic RQ2745. Ok, ahí está. Y bueno, vamos a abrir aquí la compuerta. Ahí está. Ok, y vamos a ver. Ok, antes de abrirla, esta flecha que está aquí es el sentido como corre la cinta. Carrete lleno, este es el carrete vacío y va de izquierda a derecha. Ok, ese es el sentido de reproducción. Por eso los botones, sobre todo el de playback, tiene esa flecha que va de izquierda a derecha, obedeciendo la flecha de la tapa. Ok, entonces vamos a adelantar. Se va a mover las aspas del lado derecho. Ahí está. Ok. La de regresar, aspas, lado izquierdo. Ahí está. Ok. Reproducción. Ahí está. Una pausa. Quitamos la pausa. Sigue. Ok. Y ahorita no podemos pulsar. Puedes bajar el botón siempre y cuando se presione acá abajo. Ahí está. Ok. Ahí está grabando. Ok. Pausa. Otra vez. Ok. Ahora lo vamos a hacer utilizando cassettes, que eso es lo que más nos interesa este video para ver qué calidad es la que nos ofrece este dispositivo. Ok. Qué calidad de audio es la que nos ofrece. Ok. Ok. Bueno, vamos a reproducir estas dos cintas. Son del tipo 1 con la música de YouTube. Ok, para abajo, ok, para arriba es mínimo y para abajo es máximo. Ok, vamos a ir primero con este cassette. Vamos a reproducir un poquito de este cassette. Ok. Por ejemplo, estos modelos, los más nuevos, traían como un canalito y introducías el cassette, quedaba ahí, cerrabas la compuerta y él también bajaba. En este modelo tenías que introducir el cassette hasta acá abajo, ok. No colocarlo en la tapa, sino acá, ya, ahí está, ok. Y al momento de expulsarlo, es una pulsación fuerte, ahí está, ok. Otra vez, vamos a escuchar. Igual puedes reproducir con la tapa abierta o cerrada como gustes, no hay problema. Ok, vamos a reproducir. Ok, recuerden que son las bandas originales. Una pausa, seguimos.
Ok, vamos a regresarlo como se haría normalmente. Tiene excelente calidad, velocidad de rebobinado. Ok, lo pueden ver, está rebobinando súper rápido. Ok, vamos a hacer ahora una prueba y lo vamos a conectar. Lo vamos a conectar al cable que va hacia un sistema de bocinas externo para escucharlo con más volumen. Ok, este es earphones o bocinas externas a 8 ohms. Ok, ya lo conectamos, bajamos todo el volumen. Ahora vamos a ir subiéndole poco a poco. Vamos a subir el volumen acá también. Ok, déjame ver. Ok, ahorita se escuchó así como un ruido, un chasquido, pero eso es una falla de la entrada de mi sistema, de mi radiograbadora, que el cual todavía no lo he arreglado. Vamos a arreglar más adelante, que tiene un falso contacto ahí. Ok, bien, entonces ahorita estamos viendo que sí, efectivamente se está reproduciendo muy bien el cassette. Ok, vamos a ir con otro cassette rápidamente. Este cassette, ok, vamos a ponerlo de este lado. Playback. Ok, hasta ahí. Y vamos a expulsar el cassette. Ok, muy bien. Este dispositivo, bueno, este tipo de grabadoras de voz fueron diseñados precisamente para pues capturar audio a través de su micrófono integrado con micrófono externo. No están diseñados exactamente para reproducir música, por eso el altavoz la mayoría de las veces no es así como que la mejor calidad de altavoz. Concretamente este tipo de grabadoras de voz me gustan mucho porque tienen un nivel de volumen bastante bueno, tienen mucho rango de volumen,
Hay otros grabadoras de voz que no tienen tanto volumen, pero generalmente las Panasonic Slimline o otras submodelos de Panasonic siempre tienen excelente calidad, niveles de volumen muy alto y una excelente calidad para grabar. Los micrófonos son muy sensibles, está muy suave. Yo he exhibido muchísimos aparatos, ya ahorita últimamente no mucho porque ya se ven menos, pero los que se han exhibido aquí en el canal han estado, la verdad, no decepciona. ¿Ok? Bien, entonces ya escuchamos ambos cassettes, el sonido en su altavoz original. Insisto, el altavoz es solamente para referencia. Si quieres escucharlo con mayores prestaciones, lo conectas como lo hice hace unos momentos hacia un sistema de bocinas externo, puede ser un amplificador, y pues el sonido se va a escuchar mucho mejor de lo que se escucha con su altavoz original. No es recomendable subirle tanto el volumen también porque ya como es un aparato antiguo, pues las vibraciones, el retumbe de la bocina puede dañarlo y se puede, pues sí, estropear. Entonces por eso ahorita le bajé un poquito para que no se vaya como que a reventar. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer las pruebas de grabación de voz. ¿Ok? Ya hicimos reproducción, sigue grabación de viva voz y el tercero va a ser grabación desde dispositivo externo. Okay. Vamos a abrirlo. Por cierto, tiene autostop. Vamos a comprobarlo ahorita a ver si es cierto que sirve el autostop. Recuerden que va de izquierda a derecha. Se supone que así debe de ser. Carrete lleno, vacío. Y ahorita lo vamos a poner así. Vamos a regresarlo un poquito para que se termine de enrollar aquí, quede vacío y se autodetenga. Ok, vamos a ponerlo. Ahí está. Ok, regresamos un poquito. Ahí está. Ok, playback. Solito se debe autodetener. Ahí está. Excelente. Bueno, inicios, mediados de los 80 más o menos, ahí está. Sigue funcionando. Excelente. Ok, vamos a ponerlo del otro lado. Y ahora sí vamos a hacer grabaciones. La distancia aproximada a la que yo me encuentro va a ser más o menos unos 40, 45, bueno, sí, 45, 50 centímetros con respecto al micrófono. Ok, obviamente entre más cercano te ubiques al micrófono mejor. Por ejemplo, pueden estar ustedes en una mesa redonda o una plática, puede ser un ensayo, lo que sea, y lo pueden poner ahí sobre una mesita y va a captar precisamente lo que se esté haciendo en su rango. Ok, entonces vamos con la primera prueba. Un solo toque. Ok, estas eran más modernas porque antes tenías que presionar rec y playback al mismo tiempo. Ok, y ya después lo pusieron juntos los botones, un solo toque para no tener que estar los dos. Ok, rec, ahí está. Ok, muy bien. Grabación de prueba 32321, equipo Panasonic, sonido monaural, modelo RQ 2745. Creo que no lo cambié. 32321, grabadora de voz, modelo Panasonic 2745. Ok. Grabación de prueba 32321, 45-50 centímetros. Finalizando. Ahí se puede escuchar incluso el zumbido como tan rápido. Ok, es excelente. Bandas originales, nunca reparada. Ok, excelente estética. Difícil de encontrar ya estos equipos así. Playback. Vamos subiendo el volumen. Grabación de prueba 32321, equipo Panasonic, sonido monaural, modelo RQ 2745. Creo que no lo cambié. 32321, grabadora de voz, modelo Panasonic 2745. Ok. Grabación de prueba
3, 2, 3, 2, 1, 45, 50 centímetros. Finalizando. Excelente. Realmente sí estamos como que bien retirados del micrófono. Incluso si se dieron cuenta, hasta como que mi respiración se alcanza a escuchar en la grabación, ¿ok? Lo cual pues es bastante interesante porque, como les digo, estos micrófonos de este tipo de grabadoras de voz son muy sensibles, tienen muy buena calidad de captación, ¿ok? Vamos a hacer una segunda prueba, pero esta la vamos a hacer un poquito más cerca, más o menos unos 25 centímetros con respecto al micrófono. ¿Okay? Los cassettes se pueden grabar infinidad de veces encima de una y otra vez la grabación que hiciste. ¿Okay? Vamos, segunda toma. Tres, dos, 1, grabación de prueba de equipo Panasonic 2745, modelo RQ 2745, grabadora de voz 25 centímetros aproximadamente con respecto al micrófono. Segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Okay. El autostop solamente aplica cuando está ya sea reproduciendo o grabando, ¿ok? Pero cuando estás adelantando, regresando, ahí no se autodetiene. Solamente para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Vamos a escuchar. Se debe escuchar más fuerte porque estaba más cerca. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba de equipo Panasonic 2745. Modelo RQ 2745, grabadora de voz 25 centímetros aproximadamente con respecto al micrófono. Segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, regresamos otra vez. Ok, y ahí, como se pudieron dar cuenta, la grabación se escucha más fuerte porque estoy más cerca del micrófono. La primera estuvo muy interesante porque, a pesar de estar como que súper lejos, pocas grabadoras de voz tienen ese rango de alcance. Incluso la respiración te la alcanzó a capturar. Ok, entonces realmente muy bien. Ok, vamos a hacer un paréntesis y ahora vamos a sacar las pilas. Ok, porque vamos a utilizar el adaptador de corriente directa. Ahí están las pilas. Vamos a sacar las pilas rápido. Ok, vamos a poner de este lado. Ahí está. Así se ve el compartimento de pilas de un producto de inicios de los 80s, el cual les estoy diciendo que está en excelente condición. Muy pocos ya en estas condiciones. Ahí se ve súper bien el equipo. Ok, la tapita también está muy limpia, obviamente ya lo sometimos a limpieza, todo muy suave. Trae una como esponjita aquí. Yo creo que esta se la pusieron después, muy curiosamente. No sé si la traiga, pero le queda muy bien. Ok, vamos a ponerle aquí su tapita. Cerramos. Aquí está un diagrama de cómo van colocadas las pilas para que no los vayan a poner al revés. Está muy fácil, ok. Van las dos muy fácil. Ok, vamos a conectar aquí nuestro adaptador de corriente directa. Lo voy a medir con un multímetro. Tengo un multímetro aquí en la escala de voltaje directo y me voy a hacer esto. Ok, así, es que casi no se va a alcanzar a ver mucho. Ok, ahí está. Masa positiva, centro negativo. Y allá al fondo dice 6.27 volts. Ok, entonces estamos en el rango correcto. Ok, vamos a quitar el multímetro. Ok, bien. Vamos a conectarlo ahora. Ahí está. Por ejemplo, este es un adaptador de corriente universal y dice tip. El tip va a ser negativo, por eso tiene la raya ahí
tip y está una raya. Si fuera tip positivo, estaría el positivo acá. Ok, lo voy a conectar. Insisto, ignora mis uñas, estaba reparando algo de mi carro y ahorita dije voy a hacer un video, vamos a hacerlo. Ok, ok, muy bien. Vamos a hacer, vamos a reproducir otra vez un poquito de lo que ya escuchamos. Bajamos un poquito el volumen. Ahora estamos con el adaptador. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba de equipo Panasonic 2745, modelo RQ 2745, grabadora de voz 20. Ok, muy bien. Vamos a grabar encima de eso y para eso vamos a grabar parte de un video que está en nuestra tableta. Vamos a conectar este cable, un extremo donde está entrada para micrófono. Por ahí alguien me había dicho que por qué no conectaba. No va a funcionar como me lo dijo porque ya lo he hecho antes, pero no me quiero complicar porque aparte ya me queda poco tiempo. Ok, muy bien. Vamos a conectar el otro extremo aquí a la tableta. Vamos a subir el volumen al máximo en la tableta. En algunas veces el volumen de la tableta lo tienes como que bajarlo, porque si le subes al máximo se puede saturar y sale pues retumbando aquí la grabación. Entonces hay que como que grabar, escuchar, probar, etcétera. Ok, entonces así vamos a hacer primero una grabación así con el volumen al máximo, a ver qué tal sale. Si sale muy saturado, que retumbe, le vamos a bajar un poquito. Ok, bien, vamos al mínimo. Grabación, playback. Ok, vamos a subir un poco. Ok, ahí está grabando ya. Está grabando. Ok, voy a pausarlo. Regresamos. Vamos a ver si se escucha bien. No, está saturado. Es lo que les digo, que tienes que regular el volumen aquí para poder que no salga todo saturado. Ok, entonces voy a tratar de conectar este cable que teníamos proveniente de las bocinas para usarlo como monitor. Ok, entonces para poder supuestamente monitorear, ya lo tengo en salida de audífonos o altavoces externos. Y vamos a... No creo que vaya a funcionar de esa forma, la verdad. Ok, no pueden estar como que salía audífonos y entrada micrófono al mismo tiempo conectados. Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a bajar el volumen aquí. Aquí le vamos a bajar. Lo vamos a bajar al medio. Bueno, al medio exactamente. Vamos a ponerle... Ok, grabar. Ok, vamos a regresarlo. Vamos a desconectar aquí para escucharlo con su altavoz original. Desconectamos acá. Quitamos esto. Ok. Esto es solamente un ejemplo
Ya la persona que quiera hacer grabaciones se tiene que poner a buscar cuál es el punto ideal en el cual el sonido no sale saturado, que se escuche bien, porque la primera grabación que hicimos sí está muy saturado, se oye la voz retumbando así, toda la música muy feo, entonces es cuestión de grabar un poquito, escuchar, bajarle o subirle dependiendo. ¿Okay? Vamos a regresar. Ya estaba regresado. Ese sonido de repente es normal, obviamente es un equipo que ya tiene mucho tiempo que no está en uso y no hay problema, miren. Vamos a adelantarlo todo. Regresamos. Ahí está. Ok. Cosas que se acomodan ahí. Vamos a escucharlo. Vamos a ir subiendo volumen. Ok, muy bien. Vamos a regresarlo. Ok. Entonces hay que ajustar los niveles. Por ejemplo, ahorita tenemos así. Vamos a hacer una grabación con este nivel más o menos. Ok. Vamos a hacer una segunda prueba de grabación. ¿Y dónde está? Acá está el cable. Lo voy a conectar a mi tableta. El que es que va al micrófono. Salida de audífonos y allá es entrada a micrófono externo. ¿Okay? Si ustedes, por ejemplo, quieren grabar y no quieren la calidad de este micrófono, pueden conectar un micrófono externo de mejor calidad para que les salga la grabación mejor. ¿Okay? Entonces vamos a seguir con esa música que estamos escuchando. Ok, estaba. Ok, muy bien. Ok, lo voy a poner al mínimo y yo poco a poco le voy a ir subiendo más. Esos incrementos se van a notar aquí en la grabación. Ok, mientras tanto no vamos a escuchar qué es lo que estamos grabando. Ok, para ver si eso ayuda de que no haga tal vez interferencia. Ok, rec, playback. Ok, el volumen de la grabadora de voz puede estar al máximo, al mínimo, no hay problema. Aquí lo que importa es el volumen de la fuente. Ok, aquí lo vamos subiendo, dejamos que pase unos segunditos, le damos otro incremento y así otro incremento poco a poco hasta llegar a un punto en el cual vamos a escuchar que la grabación se está saturando, que retumba. Entonces ahí cuando llega a ese nivel, entonces hay que detenerse y regresar porque ya está capturándose con mucho retumbido, mucho así, muy fuerte. Ok, ahí ya casi vamos a entrar a línea roja, ya entramos a línea roja, es más, ya se va a acabar el video. Ok, y finalizamos. Ok, vamos a regresarlo, vamos a desconectar aquí, también vamos a desconectar acá, playback, volumen al mínimo, vamos a subirle. Recuerden que vamos de lo más mínimo, le vamos a ir subiendo, subiendo. Ahí está.
Ok, muy bien. Vamos a desconectar acá. Y listo. De hecho, el sonido, bueno, se me hizo suave que pues una canción que es moderna quedó con un sonido antiguo, ¿ok? Un sonido así de radio como AM, como pues sí, aparatito viejo. Entonces, yo recuerdo que en alguna ocasión un cliente que es artista sonoro, me compró muchas grabadoras de voz y me decía él que las usaba precisamente para eso, para lograr efectos que no puedes conseguir con los aparatos digitales. Entonces, por ejemplo, ahorita que hicimos esta grabación, se escucha, ¿no? Sobre todo cuando ella pronuncia la S, se oye muy así como de antes, ¿no? Como que se distorsiona un poquito, como que se oye borroso, pero a la vez se oye suave, ¿no? Porque es como que escuchar la música, pero con un efecto antiguo, o sea, está suave. Al menos a mí se me hizo suave eso, ¿ok? Bien, entonces pues ahí lo tienen, esta grabadora de voz realmente está funcionando todavía súper bien en condición original, es de inicios, máximo mediados de los 80, está en muy pero muy buenas condiciones, realmente ya es muy difícil encontrar estos equipos, si llegas a encontrar uno, no falta que esté quebrado, que estén oxidadas las terminales, que las bandas están reventadas, ruidos, etcétera, etcétera. Entonces, muy pocos en estas condiciones, ¿ok? Y bueno, les recuerdo que este y más productos están disponibles para quien esté interesado o interesada en adquirirlo. En la descripción, ahí van a encontrar el enlace directo vía Instagram. Eh, por cierto, vamos a grabar un video corto reproduciendo pues música que tiene derechos de autor, copyright. No lo podemos poner aquí porque pues, ya saben YouTube, pero ahí en Instagram vamos a colgar un video cortito reproduciendo música con derechos de autor. Pero bueno, eso solamente para darle como que una extensión más de lo que ya vieron hasta ahorita. Y pues también aquí en caja de comentarios nos pueden hacer pues comentar. Lo que sí lo que sí no se permite aquí en el canal es poner comentarios con precios. Si quieren precios o lo que sea con respecto a eso, lo pueden mandar vía mensaje privado. Ok, entonces bueno, llegamos al final de este video, espero les haya gustado, que les haya sido de provecho. Si es así, por favor apóyennos con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Eh, y las personas que son nuevas, que se acaban de suscribir, los invito a que vean los demás videos que tenemos aquí en el canal. Muchas gracias a las personas también que están al pendiente de los videos. Sobre todo hay muchas personas que le gustan mucho los videos de cassettes, de radiograbadoras o grabadoras, como en este caso, grabadora de voz. Y pues la verdad, muchas gracias por estar al pendiente. ¿Ok? Bueno, nos despedimos. Yo soy Gus Walker y nos vemos en la próxima. Saludos a todos, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Bye bye.